esta segunda jornada del primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil que está organizando el Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Si bien es cierto, la organización viene desde el diplomado, en verdad es un evento dirigido a la comunidad universitaria, a los especialistas, a los mediadores, a los docentes, a todo aquel interesado y que asume y entiende que la lectura de la literatura es fundamental, ¿no? La literatura infantil y juvenil en nuestro país, siempre lo decimos, está creciendo de manera considerable, hay avances importantes, a nivel también de investigación, surgen nuevos espacios, nuevos alcances, y este congreso apunta a ser una actividad que aporte, que sume en la discusión y en la reflexión en torno a la literatura infantil y juvenil. Mi nombre es Alex Morillo, soy docente de esta casa de estudios y parte del comité organizador. Y cuando comentábamos hace unos meses sobre la posibilidad de organizar un evento de esta naturaleza, surgieron varios temas, varios asuntos que podríamos tratar, pero además de temas y de investigaciones, creo que siempre es un buen momento y una buena oportunidad, eventos de esta naturaleza, para reconocer la importante labor que nuestros escritores peruanos realizan. Y bueno, el contexto puntual es que este año, lamentablemente, sufrimos la pérdida de Óscar Colchado Lucio, a inicios de este año, ¿no? Una pérdida irreparable, que aún sentimos, que aún tratamos de procesar quienes hemos sido cercanos a Óscar Colchado Lucio, quienes los hemos leído, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es recordarlo de la mejor manera y leerlo, por supuesto, y discutir sobre sus lecturas, sobre sus obras, sobre sus aportes. Este congreso decidió organizar dos mesas dedicadas exclusivamente a la figura de Óscar Colchado Lucio. Esta, la que en breves minutos vamos a desarrollar, que es una mesa testimonial, es una mesa donde nuestros dos invitados, Aña Anticona y Félix Guamán Cabrera, nos van a compartir desde su trabajo, desde su experiencia, de su perspectiva, cómo ellos asumen o entienden el valor literario y humano de Óscar Colchado Lucio, ¿no? Y mañana, también para que estemos todos enterados, mañana eh, el Congreso va a realizar una actividad muy importante. Siempre es especial y particular cuando aparece una publicación póstuma, vale decir, cuando aparece una publicación de un autor que ya falleció. Y eso va a ocurrir mañana, ¿no? ¿Quién no conoce a la famosa saga Cholito, cierto? Al gran
fallecieron de manera pronta por enfermedades como meningitis, tifoidea, aparte que en la zona donde vivían no había suficientes postas médicas. Y bueno, tuvo una relación muy cercana con sus padres, ¿no? Por un lado, su madre se llamaba Justa Lucio Padilla, ella nació en el año 1910. Ella principalmente se dedicaba a las labores domésticas, era ama de casa y también era narradora oral. Ella le contaba historias del pueblo a su hijo, bueno, a todos sus hijos, pero en quien más captó la atención fue en Oscar, ¿no? Y también tenía una tía que se llamaba Justa Lucio, que en una ocasión le contó una de sus pesadillas y justo ese sueño le sirvió a Oscar Colchado para crear la trama de su obra más emblemática, que es Rosa Cuchillo, ¿no? Y por otro lado, su padre se llamaba Manuel Ambrosio Colchado Rojas, que nació en el año 1910. Él era un campesino, era minero, trabajaba en empresas hidroeléctricas y bueno, que se encontraban cerca del Cañón del Pato, del Callejón de Guaylas. Y él tuvo una relación también muy cercana con su hijo Oscar. En sus ratos libres se leían los clásicos universales, como por ejemplo Las Mil y Una Noches, Las Aventuras de Tom Sawyer, El Conde de Montecristo, ¿no? Y eso ha calado mucho en Oscar, por algo él ahora es un gran escritor reconocido, ¿no? Es en parte gracias a sus padres. Y en una ocasión, su padre también quería que él fuera aviador. Oscar me comentaba que lo llevó a un aeropuerto, ¿no? Y conversó con una de las personas que trabajaban ahí, le regalaron un casco, ¿no? Es decir, ha tenido una relación muy cercana con su padre. Y como él trabajaba en varias empresas hidroeléctricas, él tenía que cambiar constantemente de residencia, ¿no? No pudo vivir en una sola zona en Ancash, tenía que mudarse a Huallanca, Guayabamba, Siguas, ¿no? Tenía que viajar constantemente y como producto de esos viajes frecuentes, Colchado no pudo estudiar toda la secundaria y toda la primaria en una sola institución educativa, él tuvo que cambiar varias veces, por eso es que él termina el colegio a los 19 años de edad, ¿no? Por estos cambios que ha habido y también porque en algunas de las instituciones donde él estudiaba no tenían un valor oficial, ¿no? Entonces eso hizo que bueno, que sus estudios secundarios, bueno, se prolongaran un poco más y terminó el colegio a los 19 años en el Politécnico del Santa. Y él me comentaba que cuando terminó el colegio, él en realidad quería estudiar la carrera de ingeniería química, pero lamentablemente no lo pudo hacer porque como él había estudiado la secundaria técnica, él me comentó que todas las personas que habían estudiado ese tipo de secundaria solamente podían seguir dos caminos, ¿no? O insertarse en el mundo laboral o estudiar la carrera de educación. Entonces fue por ese motivo que él decide estudiar la carrera de docencia en Chimbote, en la Escuela Normal Superior Indoamérica. Él ingresa aproximadamente en el año 1967 en esta institución. Me dijo que le sirvió de mucho estudiar esta carrera, ¿no? Porque por algo luego ya pudo desempeñarse como maestro, tuvo una importante carrera como profesor, pero lamentablemente cuando estudiaba en esta institución había una serie de movilizaciones, protestas sociales, ¿no? Que lamentablemente entorpecieron un poco su estudio, no lo pudo llevar todos los cursos de manera regular, ¿no? Pero como él era una persona muy empeñosa, él digamos que veía la manera de aprender de manera autodidacta, ¿no? Él me comentó que ya en el año 71, él pudo ya terminar sus estudios de educación en esta institución. Él hizo una tesis sobre Javier Heró, y me comentó que no había los suficientes profesores, asesores, ¿no? Especializados en estos temas, pero él compraba libros, ¿no? Manuales acerca de cómo hacer una investigación académica, ¿no? Es decir, estamos ante una persona que ha sido muy empeñosa, siempre ha visto la manera de salir adelante, y mientras él estudiaba educación, él también ha ido desarrollando otras facetas que me parece que son importantes de resaltar. Por ejemplo, en esos años más o menos 67, 70, él desarrolló una faceta muy interesante como futbolista en Chimbote, inspirado por el jugador Lolo Fernández. Él lo vio jugar y eso de alguna manera lo motivó también a jugar fútbol, ¿no? Y mucha gente de Chimbote también le decía que él era, que como Lolo Fernández era un gran referente, que quizás él podía seguir sus pasos, ¿no? Y de esa manera Colchado llegó a jugar en primera división, ¿no? En los Orientales de Guayabamba, Evaristo Villacré, ¿no? Que eran equipos muy importantes, ¿no? De la zona. Y bueno, y Oscar Colchado me decía que incluso cuando él ya tenía 70 años, ¿no? Ya igual lo seguían llamando por teléfono, le recordaban lo buen jugador que había sido, ¿no? Entonces, digamos que ha tenido una carrera futbolística importante porque ha llegado a jugar en primera división, ¿no? Entonces, no lo podemos tomar como un pasatiempo tan simple, ¿no? Sino como que ha desarrollado también una faceta importante, ¿no? En ese ámbito. Y también por esos años,
ya en el año 1969, él también emprende un proyecto cultural muy importante que es la revista Alborada. Su intención era, bueno, ser un vocero educativo al inicio, pero ya después pudo publicar textos, ¿no? Con índole cultural, ¿no? Temas más literarios. Por ejemplo, me comentó que bueno, en un inicio él había participado, ¿no? Con otras personas en esta revista Alborada, pero en el año 71 él quedó solo, ¿no? Él tuvo que hacerse, bueno, de manera personal cargo de toda la revista, entonces él le cambió el tono un poco a la revista, ¿no? Porque él era un vocero educativo, pero quería darle un tono más cultural, más literario, y me comentó que llegó a entrevistar a un profesor por esos años y le hizo unas preguntas acerca de la publicación de Cien años de soledad, ¿no? Que más o menos por esos años se había publicado. Entonces él siempre ha visto la manera de difundir la literatura, ¿no? Y justo también la revista Alborada me parece que es importante de mencionar porque es como una antesala para lo que vendría a ser un libro también importante dentro de la obra de Colchado, que se llama ¿Qué piensan, qué dicen?, ¿no? Que este libro me parece que es fundamental, ¿no? De resaltar, porque aquí Colchado explora otra faceta poco conocida como entrevistador. En este libro hay una serie de entrevistas que Colchado hace a una serie de escritores, ¿no? Con la intención de que la literatura se siga difundiendo, ¿no? Por ejemplo, entrevista a Julio Ortega, es una entrevista un poco extensa, ¿no? Donde puede hablar sobre su amor acerca del puerto de Chimbote, ¿no? Entonces estamos viendo que Colchado siempre ha visto la manera de emprender otros proyectos, ¿no? No solamente se ha limitado, por ejemplo, a estudiar la carrera de educación, sino él ha ido a la par desarrollando otras actividades. Y cuando él terminó ya la carrera de educación, él quería buscar trabajo, pero no pudo conseguir inmediatamente una plaza como docente, entonces él trabajó como redactor de noticias, por ejemplo, escribía artículos en los periódicos Últimas Noticias, en el periódico La Industria, ahí tenía una columna semanal que se llamaba El Espejo Cultural, donde él escribía artículos de opinión, reseñas de libros, artículos de crítica literaria, ¿no? Y bueno, Oscar me decía que sí sentía mucho cariño por Chimbote, ¿no? Que le había servido mucho los estudios de educación en esta Escuela Normal Superior Indoamérica, pero que sentía que quería, bueno, que quería conocer mucho más de la literatura, ¿no? Porque no había sido suficiente justamente por los motivos que ya mencioné, ¿no? Porque había una serie de protestas mientras él estudiaba, entonces quería empaparse mucho más él del mundo literario y justamente por ese motivo es que en los años 1973 y 1974 él decide venir a Lima y llevar una serie de cursos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la intención de empaparse mucho más, ¿no? Del mundo literario. Él me comentó que, bueno, durante los veranos de esos 2 años estudió aquí en Lima en la sala Raúl Porras Barnechea, ¿no? Había un promedio de 60 alumnos, la media de edad fluctuaba entre los 25 a 35 años de edad y Oscar me comentaba que esta había sido una experiencia muy importante para él, porque pudo tener como maestros a grandes intelectuales, grandes escritores, ¿no? Como por ejemplo Washington Delgado, Marco Martos, Javier Sologuren, Gustavo Escajadillo, Antonio Cornejo Polar, ¿no? Y estos profesores le sirvieron de mucho porque pudieron profundizar varios temas que quizás cuando estudiaba educación no lo habían hecho, ¿no? Por ejemplo, él pudo aprender pudo, bueno, analizar la obra Trilce, ¿no? De César Vallejo desde un punto de vista semántico, morfológico, pudo ahondar también en la obra de otros escritores que le gustaban mucho, ¿no? Como por ejemplo Ciro Alegría, José María Arguedas, Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Entonces, de esa manera, él sintió que ya pudo conocer mucho más el mundo literario, ¿no? Y es por eso que él ya, bueno, tuvo grandes referentes, ¿no? Como siempre lo menciono, ¿no? Uno de sus referentes principales era Arguedas, Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Y a nivel regional le gustaba mucho, por ejemplo, Augusto Roa Bastos, ¿no? Joao Guimaraes Rosa, ¿no? Le gustaba mucho estos escritores que hablen sobre la literatura de la tierra, sobre el campo. Él era una persona hasta cierto punto un poco regionalista, ¿no? Él siempre defendía mucho lo latinoamericano, ¿no? Siempre me hablaba con mucho cariño de estos escritores que le habían servido de mucha inspiración y ya, bueno, pasaron los años y llega el año 1977 y este año también es muy importante para Óscar Colchado porque emprende otro proyecto cultural que ha sido su identidad, ¿no? Bueno, en lo personal yo considero que ha sido muy importante y que mucha gente hasta hoy en día lo recuerda por haber emprendido el grupo literario Isla Blanca, ¿no? Él me contaba que, bueno, en el año 77, en un bar en la calle Bolognesi, en Chimbote, se reunieron un grupo de amigos, entre ellos estuvo presente el escritor puneño Víctor Hugo Romero, ¿no? Estaba Colchado y otros escritores de Chimbote,
y conversaron sobre la posibilidad de crear un grupo literario, ¿no? Bueno, cabe resaltar que en este bar donde se reunieron, el empresario Luis Banquero Rossi, ¿no? Ahí solía congregar a los pescadores, ¿no? A las personas de la zona. Entonces conversaron sobre esa posibilidad, ¿no? De crear un grupo y no se les ocurría cómo se podía llamar ese grupo, ¿no? Pero Óscar Colchado dijo que se podía llamar Isla Blanca, ¿no? A propósito de la isla, ¿no? Que se encuentra ahí en Chimbote y que era algo que los identificaba, ¿no? Entonces, de esa manera ya emprendieron el proyecto y todos al unísono dijeron que Oscar tenía que ser el director de ese grupo, ¿no? Y bueno, Oscar me decía en las entrevistas que le he realizado, ¿no? Que su idea no era satisfacer el gusto burgués de la lectura, más bien iba a tener una línea ideológica de izquierda, este grupo, y no se iban a aceptar subvenciones capitalistas de ninguna entidad. Justamente la idea más bien era poder acercarse a los campesinos, a los pescadores, a los obreros, ¿no? Es decir, que no los vean como personas tan distantes, ¿no? Y acercar estos temas culturales, estos temas literarios a personas que quizá no tenían acceso, ¿no? A una buena educación, ¿no? Y me comentaba que este proyecto, bueno, ha sido una de las principales actividades que él ha desarrollado en su vida, ¿no? Y eso le sirvió también para poder contactar con otros escritores de la zona, también críticos importantes de acá de Lima, ¿no? Se pudieron enterar de este grupo, ¿no? Como por ejemplo el crítico literario Ricardo González Vigil, ¿no? Entonces, ese grupo yo considero que ha sido muy importante para Colchado porque de alguna manera eso le ha dado pie para luego poder publicar sus obras y adquirir mayor fama, ¿no? Porque como sabemos, la carrera de escritor aquí en el Perú es muy complicada, ¿no? Entonces, Colchado siempre ha visto la manera de poder emprender un proyecto, ¿no? Con la idea de que la gente también pueda empaparse mucho más de la literatura andina. Y ya, bueno, cuando ya estaba terminando el grupo literario Isla Blanca, ¿no? Por los años 70 más o menos, bueno, específicamente en el año 73, él ya empieza a ejercer la docencia, ¿no? Y él me decía que le gustaba mucho ejercer como profesor, porque de esa manera podía impartir su conocimiento a los estudiantes, ¿no? Pero a la vez era una actividad que le quitaba mucho tiempo, ¿no? Él me contaba que, por ejemplo, para poder escribir su primera obra, ¿no? Que es La tarde de los toros, él la escribió en condiciones no tan óptimas, ¿no? Porque mientras él escribía este libro, él tenía que enseñar en un colegio como unidocente, es decir, él era el único profesor en todo un colegio, ¿no? Entonces, obviamente eso le quitaba tiempo para poder escribir sus libros y de esa manera yo me di cuenta que había una relación tensa, ¿no? Entre la educación, entre la docencia y la escritura de libros, pero bueno, como él era una persona empeñosa, él pudo desarrollar estas dos actividades a la par. También ha trabajado en varios colegios aquí en Lima, como por ejemplo el colegio Los Chancas de Andahuaylas, ¿no? Que ahora se llama Daniel Alcides Carrión, que se encuentra en el distrito del Agustino. Y el último colegio donde él tuvo la oportunidad de enseñar aquí en Lima es el colegio Chimpuocllo, que se encuentra en la avenida Perú, en San Martín de Porres, ¿no? Y bueno, él me contaba que como la docencia no era algo que le quitaba tiempo, tenía que llegar un momento en el que ella tenía que parar de esa actividad para poder dedicarse a la literatura, ¿no? Entonces, bueno, él me dijo que ya en el año 83, él decide ya venir a Lima con la intención ya de forjar su carrera como escritor, ¿no? Porque, como sabemos, en provincias era muy complicado, ¿no? Poder desarrollar una carrera literaria, ¿no? Entonces, él vino aquí con esa intención y también en el año 89 toma otra decisión muy importante, muy radical para su vida, que es dejar la carrera de la docencia, ¿no? Porque, como ya lo había dicho, eso le quitaba mucho tiempo para poder escribir sus obras y de esa manera él ya puede entregarse por completo, ¿no? A la escritura de los libros, a escribir constantemente la saga de Cholito, ¿no? Que ya tiene varios números, otros libros juveniles, infantiles también como Fábulas Peruanas, Rayito y la Princesa del Médano, Dos Chicos de Rímac, ¿no? Tiene una infinidad de obras, ¿no? Que yo siempre me quedaba maravillada al ver lo prolífico que podía ser Óscar Colchado, ¿no? Porque como sabemos, él es muy destacado por la saga infantil de Cholito, por las obras juveniles, ¿no? Y también tiene esta obra Rosa Cuchillo, que es la más importante, que es la más importante de él, y también tiene obras también para adultos, ¿no? Que me parece que es importante resaltar, como por ejemplo Hombres de Mar, ¿no? Donde habla sobre el narcotráfico en Chimbote, ¿no? Entonces, estamos ante un escritor muy prolífico, muy versátil, que domina distintos registros, ¿no? Puede escribir para niños, para adultos, también tiene una faceta como poeta, ¿no? Que quizás no muchos lo conocen, pero él es muy destacado también en ese ámbito. Él ha publicado poemarios muy interesantes, como Sinfonía Azul para tus labios, Aurora Tenaz, Devolverte de mi canción, Canción del Pescador, que bueno, son poemarios que abordan distintos temas, ¿no? Por ejemplo, el poemario Sinfonía Azul para tus labios habla sobre
sobre la relación con su esposa, ¿no? Justamente se lo dedica, ¿no? A Irene Mejía Ramos, le dedica este poemario, y por otro lado, Canción del Pescador habla de su amor por el puerto de Chimbote. También tiene otro poemario que me parece que es muy interesante, que se llama Arpa de Guamani, donde él justamente quiere erradicar un prejuicio, ¿no? Que es de que muchas veces nosotros pensamos que la sierra es un lugar donde solamente ocurren desgracias, ¿no? Eventos funestos, ¿no? Sin embargo, él le quiere dar la vuelta a ese prejuicio y más bien quiere darnos una impresión de que la sierra puede ser un lugar alegre, donde ocurren victorias, ¿no? En ese punto de vista también me hace recordar un poco a López Albújar, ¿no? Que cuando, bueno, él publicó su libro Cuentos Andinos, ¿no? Él también tenía esa idea, ¿no? De romper con ese estereotipo que se tiene del hombre andino, ¿no? Que siempre el indio es sumiso, siempre tiene que soportar los abusos por parte de los hacendados, ¿no? Entonces me parece que Colchado también siempre se ha preocupado, ¿no? Por renovar la mirada que se tiene del Ande, ¿no? Con este poemario, también con sus obras, ¿no? Y él me decía también que mucho le preocupaba, ¿no? El tema de la violencia política, por eso está muy presente en sus obras como Rosa Cuchillo, también El Cerco de Lima, La Casa del Cerro del Pino, ¿no? Este libro, a mí especialmente, La Casa del Cerro del Pino, me gustó mucho porque está muy presente el tema del conflicto armado, ¿no? El terrorismo, pero también estos cuentos que se encuentran dentro de esta selección tienen un tinte detectivesco, lo cual me parece muy meritorio en Colchado porque él en reiteradas ocasiones me decía que a él no le gustaba mucho la novela policial, ¿no? Entonces, me parece increíble que haya tenido habilidad en poder escribir un tipo de obras que no le agradaban del todo, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablando de ese libro, me gusta mucho específicamente el cuento que lleva el título del libro, que se llama La Casa del Cerro del Pino, que es un cuento bastante peculiar porque en ese cuento no hay ninguna trama, no hay ningún misterio que resolver, no hay ningún análisis psicológico de los personajes. Sin embargo, lo que radica, la importancia, ¿no? De este cuento, radica en la herramienta que él utiliza. Él utiliza la herramienta de la descripción, ¿no? Que ha sido muy utilizada por un escritor francés, Rob Brillet, que solamente quiere hacer como una descripción de los espacios, ¿no? Entonces, eso me parece también muy meritorio en Colchado, ¿no? Que no siempre tiene que haber una trama, algo que descubrir o una análisis al final de la historia, sino puede crear cuentos notables como este, ¿no? A base de pura descripción, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante un escritor muy prolífico, muy versátil, ¿no? Que tiene una prosa también que yo diría que es su impronta, ¿no? El quechuañol. Él siempre me decía que se preocupaba por escuchar cómo hablaba la gente, ¿no? Para poder plasmarlo en sus obras. Y él también tenía una intención de reflejar cómo hablaban los personajes, por ejemplo, de la Amazonía peruana, ¿no? En el año 2019, cuando yo lo entrevisté, él me decía que tenía pensado publicar una obra sobre la selva. Por eso él había viajado un año antes a una comunidad que se llama Santa Clara, en Pucallpa, y él solamente viajó con la intención de investigar para luego poder plasmarlo en una obra, ¿no? Me dijo que se internó en una cabaña, en un bosque, y que pudo presenciar un evento sobrenatural, ¿no? Que el fantasma de una mujer se le había presentado a mitad de la noche, ¿no? Entonces, eso también yo quería reflejarlo en este libro, ¿no? Su idiosincrasia, ¿no? Porque él me decía que estas apariciones, ¿no? Estos fantasmas, dice que no son producto de su imaginación, que él en realidad lo cree, ¿no? Tiene que ver con un tema de convicción. Y en ese punto también me recuerda un poco a lo que decía, bueno, Alejo Carpentier, ¿no? En el prólogo de su libro El Reino de este Mundo, ¿no? Que el tema de lo real maravilloso tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia, de fe, y Colchado realmente creía en esto, ¿no? Por eso él me decía que para escribir estos temas de lo real maravilloso, realismo mágico, es necesario que la persona haya estado en contacto con la tierra, que por eso justamente le salía con mucha naturalidad estas historias, porque dice que como él tenía la influencia de su madre, de las narraciones orales, que justamente por eso a él bueno, no le costaba ningún esfuerzo, ¿no? Él lo hacía con mucha naturalidad y decía que quizás a veces otros escritores pueden hacerlo eso por moda, ¿no? Pero si uno no ha estado en el lugar de los hechos, si uno no se ha empapado de ese mundo de los relatos orales, va a ser complicado, ¿no? Que uno pueda hacerlo, ¿no? Entonces estamos hablando también de una persona que es muy purista, ¿no? Digamos que él no estaba muy abierto al tema también del cosmopolitismo, ¿no? Él siempre me hablaba con mucho cariño del Perú, de su tierra. Él decía que bueno, la cultura andina, la cultura peruana no tiene nada que envidiarle a otras culturas, ¿no? Como por ejemplo la nórdica, ¿no? Que nuestra cultura, nuestra esencia es igual de importante, ¿no? Que otras culturas, ¿no? Entonces me parece que estamos ante un autor que ha sido muy versátil, ¿no? Ha tenido un talento muy grande y justamente
justamente por eso es que él ha recibido bastantes premios a lo largo de su vida, ¿no? Como por ejemplo el premio Juan Rulfo, el premio Federico Villarreal, el premio Nacional de Educación, el premio José María Arguedas, José María Guren, ¿no? Y justo en el perfil que yo he escrito, me gustó la idea de culminar toda la historia con la premiación que le hace la Casa de la Literatura Peruana en el año 2018, ¿no? Porque me parece que ese es el premio más importante de todos, ya que no solamente revalida la obra de Óscar Colchado, ¿no? Sino también que aborda otras facetas, ¿no? Como por ejemplo la de futbolista, la de docente también. Yo recuerdo que cuando fui ese día, ¿no? De la premiación en la Casa de la Literatura Peruana, había una gran cantidad de alumnos, ¿no? Que miraban a Óscar con gran admiración, ¿no? Porque no podían creer que él había sido el artífice, el creador de toda esta saga infantil de Cholito, ¿no? Entonces estamos ante una persona que ha sido también muy carismática. Él me decía que a pesar de que ya no seguía ejerciendo la docencia desde hace varios años, desde el 89, de alguna manera él seguía que lo sentía haciendo por medio de sus libros, ¿no? Porque como él había ejercido la carrera de docencia ya tanto en Lima como en Ancash, él ya sabía lo que querían los niños en sus historias, ¿no? Y por eso justamente es que los chicos, los escolares, mucho querían este personaje de Cholito, ¿no? Bueno, entonces quería culminar mi intervención simplemente diciendo que es importante leer a este autor, que es una persona muy prolífica, muy versátil y de que a pesar de haber estado en un medio tan adverso como el peruano, ¿no? Donde no, a veces no hay suficiente apoyo a los escritores, él siempre ha visto la manera de resurgir y justamente esas ganas que él ha tenido, ¿no? De salir adelante, también se las ha sabido plasmar o inculcar también a sus familiares, ¿no? Por algo su hija Patricia Colchado, ¿no? Ella es escritora, es poeta, ¿no? Y tiene una carrera muy importante, ¿no? Él también tenía un primo, ¿no? En Chimbote que era escultor, que hacía monumentos, ¿no? Con motivos religiosos, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona, ¿no? Colchado, bueno, y de una familia en general, ¿no? Que es muy talentosa, muy artística, ¿no? Y bueno, yo creo que si queremos seguir revalorizando la obra de Óscar Colchado, no hay mejor forma que hacerlo leyendo sus obras, leyendo todo tipo de textos, ¿no? No solamente ceñirnos con sus obras para adultos, sino también para niños, porque yo estoy segura que a muchos adultos también les puede gustar la obra de Cholito, también estas novelas juveniles como Dos chicos de Rima, bueno, El cerco de Lima también, ¿no? Yo creo que es importante seguir ahondando, ¿no? En este tipo de autores que me parece que estamos en un momento que es importante seguir leyendo, ¿no? Y seguir profundizando en estos autores que hablan de la tierra, porque muchas veces se tiende a pensar bueno, ahora mucho se impone la literatura del yo, ¿no? Donde uno es el eje, donde no importa nada más, ¿no? Donde solamente importan los problemas de una familia, ¿no? Como que todo es muy doméstico, pero en Óscar Colchado, aparte de esos problemas, bueno, de novelas de corte intimista, él también tenía una gran preocupación por la sociedad en general, ¿no? Él me decía que su idea no solamente era escribir sobre la sierra, sino también sobre la selva, sobre la capital, ¿no? Por algo, también bueno, el novelista Honoré de Balzac decía, ¿no? Que las novelas son las historias privadas de las naciones, ¿no? Entonces creo que Colchado ha sabido aprender muy bien eso, ¿no? Ha sabido que la labor del escritor no solamente escribir de uno, no es tener una visión ombliguista, sino también poder escribir sobre la sociedad, sobre los problemas, ¿no? Que acontecen día a día. Y por esos motivos yo creo que es importante seguir ahondando, profundizando en la vida y obra de este gran autor. Muchas gracias. Mm. Angie, muchas gracias por tu testimonio, por resumir en unos cuantos minutos ese perfil que yo sé que también seguramente te ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo consolidar en la investigación que Angie ha publicado. Y mientras en verdad tú resaltabas esta facultad de orador, de relatar historias de Óscar Colchado, pero de hecho tú también la tienes. Hemos estado muy atentos seguramente enterándonos, ¿no? Colchado futbolista, ¿no? Y tantas otras facetas que pocos conocen, ¿no? Porque finalmente es lo importante de investigaciones o acercamientos como los de Angie, ¿no? Nos acercan a la persona, ¿no? A la dimensión humana del intelectual. Y mientras tú decías esto de este conflicto entre ser docente y ser escritor, muchas veces yo le he escuchado a mi tío a Oscar decir estas cosas y de tomar una decisión tan tajante como esa, ¿no? Es decir, ya no trabajar en algo que aparentemente da cierta estabilidad y dedicarte y arriesgar tu vida en dedicarte a un oficio que en el Perú es tan complejo de sostener,
Ya nos los dirá nuestro querido escritor Félix Guamán, un compañero de ruta de Óscar Colchado. Pero antes de darle pase, solamente, y porque esta es una mesa de homenaje, de recordarlo y de celebración, ¿por qué no? Eh, eh, Quiero leerles este poema de Colchado. Colchado es un muy buen poeta, poco leído, poco conocido. Angie ya mencionó varios títulos, y voy a leer un poema que a mí me gusta mucho de Óscar Colchado, porque es un poema dedicado a su esposa, a mi tía Irene, que es una maravillosa persona además. Y que resume muy bien todo lo que ha dicho Angie. Lo resume perfectamente. El poema se llama Un día, Irene. Un día, Irene, nuestra patria será distinta. Podremos sembrar trigo en el sitio donde hoy todas las estrellas convergen mudas. Habrá niños recogiendo caracoles en las playas y también banderas de amor flameando en nuestros pechos. Y entonces sí que echaremos al viento nuestras alegrías tantas veces reprimidas. Bendeciremos los caminos que dieron cauce a nuevos himnos. Te escribiré todos los días con las palabras que en mi garganta yacen prisioneras. No habrá hambre y florecerán sonrisas sobre nuestras lágrimas al fin evaporadas. Pero hoy que la cólera nos convoca y nuestros ojos son charcos, donde se emposan las cenizas de lo abyecto, siempre nuestros besos sabrán amargos y la tristeza no dejará de empañar nuestras miradas. Mañana, luego que hayamos recuperado el pan, el trigo, la semilla, sonrientes curaremos las heridas y el beso y el amor y hasta las querellas nuestras tendrán la dimensión apetecida. Resume muy bien, ¿no? Eh, y un paréntesis, no olvidemos que al costado de nuestro auditorio hay una feria. Un aporte importante del Congreso es que hay una feria pequeña pero significativa donde algunos sellos editoriales, muchos de ellos que se dedican a la publicación de literatura infantil y juvenil, están exponiendo sus títulos. Sería bueno que se acerquen, que vean que están publicando, por supuesto que adquieran alguno de los libros, porque es muy importante este plus que ofrece el Congreso, ¿no? Está la editorial Pájaro de Fuego. Pájaro de Fuego es la editorial familiar de Oscar Colchado. Es una editorial fundada por la familia Colchado, por el papá, por Patricia, que es mi prima la mayor que está en Alemania, es una escritora y una artista importante también, por Jessica Colchado, que mañana va a estar, por Marlene, que es la otra hermana, bueno, la otra hija de Colchado, y por la esposa Irene, ¿no? Está también la editorial César Vallejo, el Fondo de Cultura Económica, el sello Colmena, Delirio, Polifonía, Ámbar y el fondo, por supuesto, editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bien, ahora vamos a conversar o vamos a escuchar en primer lugar a Félix Guamán Cabrera. Yo al maestro Félix lo conozco hace muchos años, de repente él no se acuerda, pero yo era muy jovencito, apenas si salía a la universidad y trabajaba en una editorial y él publicaba y publica hasta ahora en esa editorial. Sin lugar a dudas, le decía hace un momento, Félix Guamán Cabrera es uno de los escritores más leídos del país y uno de los que más ha recorrido todo el país. Yo con duda le decía, ¿qué parte del Perú, don Félix, no conoce usted con todos esos viajes que ha realizado, ¿no? Porque, y aquí leo alguna reseña de él para que sepan también este carácter multifacético de nuestro invitado: narrador, poeta, docente por muchos años y hasta ahora investigador de la literatura, por supuesto. Ha sido profesor en diversas casas de estudio, yo lo recuerdo mucho como parte de la Universidad Nacional Acantuta, también profesor a nivel de posgrado, desde luego. Y bueno, sería largo enumerar todas las publicaciones, porque no solo son publicaciones creativas, sino también Félix Guamán ha publicado compilaciones, reunión de estudios, estudios mismos. Entonces, definitivamente la publicación de Félix Guamán Cabrera es amplia y diversa, ¿no? Solo voy a mencionar unos cuantos títulos representativos: Agomayo Río de Arena, El toro que se perdió en la lluvia. Una novela que particularmente recomiendo es Candela Quemaluceros, ¿no? Noche de relámpagos, en fin, Cantú, Flor y Tormenta. Sería, como les digo, bastante extendido enumerar todas las publicaciones, ¿no?
Don Félix, de verdad me da mucho gusto que usted esté aquí. Y bueno, lo recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso. Quiero empezar felicitando a la señorita que ha venido a investigar, a reafirmar y valorar y revalorar a Óscar Colchado Lucio. Amigo mío, con quien coincidíamos en las palabras y en los caminos. Yo recuerdo que yo sí opté por ser escritor. Para eso yo he estudiado. Me gustó desde cuando estuve pequeño escribir y escribir y escribir. Y bueno, y al final cuando teníamos que después de los años de letras, algunos salían para estudiar derecho, otros para estudiar educación, y otros para estudiar antropología, sociología. En la Universidad Católica, me dicen, bueno, ¿y tú qué quieres seguir? Pues yo literatura, pues me gustaba la literatura. Pero recordé que mi madre me dijo que ya que te vas a estudiar para poeta, quiero que estudies también para maestro. Y entonces me matriculé en la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Bueno, yo tuve la suerte, fue fundamentalmente de estar en la época del 60 y conocer a toda la gente de literatura. Ahora pues son famosos indudablemente, pero yo los considero y los recuerdo mucho, ¿no? La gente de la en San Marcos, por ejemplo, y en la Católica. Marco Marto creo que va a estar mañana, no sé qué, él estudió conmigo en la Universidad Católica. Y lo mismo César Calvo, y lo mismo Antonio Cisneros. Lo conocí a Javier Heró cuando yo estaba en primero, él estaba en segundo. Y en segundo año, cuando yo estuve, fatalmente lo mataron un representante de la poesía peruana. Y así, también conocí a Julio Ortega y a mucha gente, ¿no? Uno de nuestros maestros, y yo recuerdo bastante, fue Luis Jaime Cisneros, José Miguel Oviedo. Miren, y es una cosa muy linda y para contarles una anécdota bien pequeñita. Ustedes saben que a la Universidad Católica entraba pues la gremia de los estudiantes que salían de los colegios que nosotros llamamos pitucos, ¿no? Pues, y ellos estudiaban pues, y estaban ahí. Bueno, yo también llegué a estudiar ahí, pero ¿y cómo? Entonces, ¿y cómo tú? Entonces, el doctor Cisneros pregunta, ¿y tú de qué colegio eres? Y se levantaba yo de la Salle, yo de la Inmaculada, yo del Colegio Jesús, yo... Y yo decía, ¿quién me va a preguntar nunca, pues, no? Y de repente, no sé cómo escucho a mi nombre, Félix Guamán, ¿y tú dónde has estudiado? Ahora, ¿qué hago? Doctor, le digo, yo he estudiado en el Colegio Nacional Mixto Gabriel Moreno de Canta. Y entonces todos mis compañeros se miraron, pues, ¿cómo de un colegito de provincia viene aquí? Gabriel Moreno de Canta. Y como se rieron, dije, sí, repetí nuevamente, he estudiado en el Colegio Nacional Mixto Gabriel Moreno de Canta y le agregué high school. Y entonces, todos, todos mis compañeros, pues, se rieron, ¿no? Y fue una cosa así muy, muy anecdótica, pero sin embargo, yo ahí estaba reunido, me acuerdo, con la gente. Un día el doctor Luis Alberto Rato había convocado a los compañeros, a los poetas, decían, una reunión a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, creo, en la Facultad de Letras que quedaba también en la Plaza Francia. Y yo tenía pues como 10 cuadernos de poesía que había escrito desde no sé cuándo. Yo me fui, yo soy poeta, pues. Estaba yo sentado ahí, cuando de repente aparece un gringo de mi misma edad, pero joven, fumando, se da vuelta. Y me dice, oye, aquí va a ser la reunión de poetas. Sí, le digo, aquí va a ser la reunión de poetas. ¿Y tú eres poeta? Me dice, yo sí, pues yo pero estoy acá, ¿no? Yo digo, ¿y tú? Yo también, pues, me dice, ¿no? Entonces yo inmediatamente abro mi cuaderno para que vea, pues, mira mi poesía, ¿no? Y miraban. Y me dice, después de la reunión conversamos. Y yo encantadísimo. Y yo no sé qué cosa habrá habido en esa reunión. Lo cierto era que ese amigo quería leer mi poesía y después de la reunión en la cafetería de Ramón. Lo cierto es que apenas terminó, me fui con él. Y entonces me invito un cigarro y pide 2 cafés express. Y hay un cafecito chiquito, pues, ¿no? El café express. Yo nunca había tomado café express, pues. Yo llego yo veo y él prendía su cigarro y qué bien tomaba su café express.
Yo decía, es que va a traer pues el agua y toda cosa como se hace siempre en la casa, ¿no? Pero no traía. Y como yo no veía que él estaba así, mi madre me dice, haz lo que los otros hacen. Y yo empecé, y en lugar de tomar poquito a poco, me tomé todo el café, pues, que amargado, y no, con mis lágrimas por aquí. Y me dice, oye, los poetas tenemos que saber, no se toma, no soy de canta, pues yo tengo café de habas, yo café, no, yo no conozco. Bueno, así se toma, me dice, ¿no? Y fumando nuestros cigarritos y gozando de la poesía. Oye, una cosa muy linda, pues entonces, y nos hicieron, y él ya me presentó a Hildebrando Pérez y a Reinaldo Naranjo y a Arturo Corcuera, que eran gente de San Marcos, y nos hicimos muy amigos con ellos, pero un día dice, me voy a ir a estudiar cine a Cuba. Pero esa vez habían roto las relaciones pues, con Cuba, el Perú no se veía nada con Cuba. ¿Y cómo me voy a ir por Chile? Y se fue por Chile a México, y de México iba a ir a Cuba. Pero esa noche justo lo hemos despedido en un local que se llamaba la Casa de la Poesía, que quedaba en Barranco. Pero a mí me daba una pena tremenda, porque habíamos tenido mucha amistad con él, ¿no? Bueno, y se fue, pues. Y ya no sabía por qué. Se fue y nadie sabía a dónde se había ido, ¿no? A estudiar cine. Y al año siguiente fue una cosa, pero tremenda, ¿no? Yo vivía en Girón, Chancay, acá al centro, y ir a la Plaza Francia, donde quedaba mi facultad, yo iba siempre caminando. Yo llego en la esquina, en la avenida Tacna, veo en los periódicos, ¿no? Lo mataron en medio del río. Y ahí estaba su rostro de mi amigo. Lo acribillaron a balazos, pero con esa muerte no acribillaron a un niño, sino a un ideal, a una palabra, a una poesía. Uno de los más grandes poetas del 60, con singularidad. Indudablemente hay rasgos ahí de Machado, de Neruda, de Vallejo, pero era Javier Heró Pérez. Entonces imagínense, pues, y yo he tenido en sí la suerte de venir de Canta y conocer pues a gentes así de primera calidad, como por ejemplo a José María Arguedas, que fue mi amigo y mi maestro, de quien inclusive he escrito una novela. He conocido a Ciro Alegría, recuerdo que un día yo estaba en la Facultad de Educación, ahí en la Católica, y lo veo paradito frente a la librería Estudio. Lo veo y este Ciro Alegría. Ciro Alegría había venido, no sé por dónde estaba, y había venido, había ganado las elecciones por elección popular, y había ido pues ahí a la librería. Yo me he ido a toditos los chicos de literatura de la Católica, oiga, Alegría está acá, y toditos hemos a conocerlo, lo hemos rodeado y él nos ha llevado ahí una sala, y ya el señor del estudio nos ha invitado al cafecito y las cosas. Bueno, entonces esa es la alegría de vivir no solamente de la palabra, de la lectura, sino también de la literatura, porque toda la gente de literatura tiene una sensibilidad maravillosa, un alma, pero digamos, muy penetrante, una comunicación que te contagia. Y vivíamos pues de la ilusión de la palabra. Imagínense ustedes después de 16, 17, 18 años, 9 años, inclusive las chicas, los enamorados, ya el amor profundo. Y es, no solamente era el amor a nivel, digamos, de jóvenes, sino también a nuestra patria. Esa vez había todos los movimientos fundamentales que se daban a nivel de reivindicación social. Y por eso que hemos militantes y participamos en las marchas y en las huelgas, y ahí está San Marcos indudablemente adelante, y la Cantuta también, y la Católica, por último, yo recuerdo mucho, ahora en octubre, a mí me nombraron como, creo que era secretario general de Cultura de la Federación de Estudiantes de la Católica. Entonces hicimos toda una campaña para ir en contra de las corridas de toros. Y entonces en la Plaza Francia nos hemos reunido, pues, todos los muchachos guardando a las chicas, ellas en el centro. Hemos salido a la Colmena para agarrar a Bancay y llegar pues hasta el Parlamento. Pero a medio camino nos han detenido. Y además como los que veían ahí toditos bien bonitos, era un meeting muy especial, no era como San Marcos, pues. Nosotros era bien, bien ordenaditos. Bueno, la policía llegó, bueno, ya, casi queda no va a haber meeting. Yo iba adelante porque bueno, ya pues se fueron, ya todos se fueron. Yo solito empecé a cruzar el puente y en la esquina al lado de Hacho, ¿no? Encuentro 3 paisanos míos, porque los candinos pues, son bien toreros, taurinos. Y entonces los encuentro estaban comiendo sus anticuchos. Y me dice, oye, vas a venir a la corrida, y esa vez está el cordobés, me acuerdo. No, le digo, no, estamos haciendo la protesta nosotros en contra de los toros. ¿Qué? Entonces, no te preocupes, ven, come tu anticucho, te vamos a comprar tu entrada. Y yo digo, bueno, al final ellos me han comprado la entrada, pues, era el último sitio de arriba, pues, de hecho. Hoy cuando sale el cordobés,
Qué maravilla. Bailaba, hacía todo un modelo. Y yo que estaba en contra de la corrida, yo, ole, ole, ole. Yo decía, imagínense que mis compañeros de la católica sepan que yo estaba diciendo, ole, ole, ole. Bueno, esas son anécdotas fundamentales, pues, que a uno le van nutriendo acerca de la vida. Porque la vida en el Perú, aparte de los dolores, de la injusticia, de la tristeza, de la muerte, porque no sabemos ni de qué morimos, sin embargo, estamos vivos haciendo poesía y recordando a uno de los más grandes poetas que hemos tenido últimamente, que es Óscar Colchado Lucio. Yo lo admiro bastante, porque cuando él no tuvo la suerte de formarse así como yo, pues yo llegué a hacer high school en la católica, pero él había estudiado en el pedagógico. Pero lo más lindo, él un día me busca. Yo le conocía por sus cosas, pues nosotros los literatos nos conocemos todos, que parecemos ¿qué le diré? Una familia. Yo me voy a Puno, nunca los he visto. Me voy, busco a uno y ahí en ese rato conozco a todo el mundo y soy amigo ya de todo el mundo y ya soy puneño. Estoy en Cusco igual. Entonces, eso es lo que viene Colchado. Yo había escuchado de él, tenía su revista y todo. Me toca la puerta y le busca un señor que dice Óscar Colchado. Yo lo encuentro y nos hemos abrazado como si nos conocíamos un montón. ¿Sí? Estoy hablando más o menos de 1980, 81, 82, por ahí, ¿no? Como si nos hubiésemos conocido un montón de veces con Óscar Colchado. Bueno, lo cierto es que le digo, dice, he venido a trabajar aquí. Y como siempre, todos nosotros los escritores éramos maestros, yo era maestro, ¿no? Otros eran periodistas. Bueno, pero estamos ahí, le digo, oye, qué bien, pues voy a trabajar aquí, en fin de cosas. Yo llego a la Cantuta el otro día y me encuentro pues con Víctor Zavala, con Miguel Gutiérrez, con Carmen Ollé, todos eran amigos, colegas ahí en la Cantuta. Oye, le digo, yo estaba de jefe de departamento en la universidad. Oye, vamos a traer un maestrazo aquí que enseña aquí en la Cantuta. ¿Quién? Óscar Colchado. Ah, sí, sí, Óscar Colchado llegado, está en Lima. Entonces todos encantadísimos. Invítalo mañana, que venga aquí, queremos que él colabore con nosotros en la universidad. Y yo voy, pues en la tarde, voy y lo busco. Óscar, tienes una chambaza en la que te vamos a contratar como profesor auxiliar, en fin de cosas. Y sabes que me dice, no, Félix, no, yo no quiero enseñar. ¿Cómo? Imagínense, en la universidad, y la Cantuta esa era, pues, ahora ya no tiene tanto prestigio, pero esa vez era la Cantuta, ¿no? Dice, no, me dice, ¿y qué vas a hacer? Voy a ser escritor. ¿Ah, sí? ¿Y de qué vas a vivir? De la literatura. Ya me dejó. A mí me encanta la literatura, yo vivo de la literatura, pero vivir así nomás porque él le leyó. Y tenía todavía no nacía Jessica, sus 12, y se vino así, dejando todo para ser literato. Y al poco tiempo, Óscar, siempre en la amistad, gana un premio, y el otro premio, y el otro, y en literatura, y en poesía, y en narrativa. Y eso fue. Él hizo su propio camino con la literatura, trabajando con la palabra. Y por eso le estamos rindiendo homenaje esta noche, porque con él hemos caminado por todo el Perú. A nosotros no nos aceptaban, no querían publicarnos, imagínense ustedes. Colchado, Guamán, ¿qué te van a publicar, pues? Publicaban pues a los Bacanes, a los Cisneros, que eran mis amigos, por supuesto, y a todos, a González Vigil, que también está ahí, que también ha sido mi compañero de estudios en la universidad. A ellos, pues nosotros no. Pero ¿cómo tenemos ahora? El más vendido en el Perú no es Vargas Llosa, se llama Colchado, Óscar Colchado Lucio, pero Óscar Triunfo, porque así es su otro nombre. Es así. ¿Dónde no encuentras a Óscar Colchado? Pirateado indudablemente. Sí, no hay un sitio donde. Porque una edición de Santillana o de Alfaguara que sacan de Colchado vale pues 35, 40, 50 soles. Y eso pues leen, no sé dónde leerán, pero lo cierto es que el Perú lee. ¿Pero qué libros pirateados? ¿Cuánto vale ese ya fotografiado y pirateado de Santillana? 8 soles, 10 soles. Y todo el mundo compra y todo el mundo lee. Eso es pues Colchado. Esa es la suerte que nosotros hemos tenido. Pero bueno, felizmente luego, como sea, hemos trabajado y para que se conozca nuestra obra, ahí estamos. Y ya estábamos en Huaraz, ya estamos en Ungay, en Caraz, en Chimbote, en Trujillo, en Tumbes, en Huancayo, en La Oroya, siempre presentes con nuestra poesía, con nuestra palabra. Porque la literatura, queridos chicos, queridos niños y queridos jóvenes, la literatura es el trabajo con la palabra. Nuestra palabra, su base es indudablemente la ficción, no la verdad conceptual, lógica, seca, sino la verdad ficcional, la imagen, la palabra que a la vez es sabor,
es color, es sensibilidad, es vida, es sangre. Esa es la literatura. Eso fue Vallejo, eso fue Eguren, eso fue Escorza, eso fue Valcárcel, eso es Colchado. Eso somos, porque somos del pueblo. En nuestros personajes están estos niños, pues que a veces no comen, tienen hambre, sufren, raídos, pero ahí están, siempre soñando. Porque después de todo, el sueño nos sostiene. Ese sueño se llama poesía y literatura. Cuando una vez digan, ¿qué va a haber literatura infantil? ¿Qué literatura? Un niño, ¿cómo va a hacer literatura? Sí, sí. No habrá pues la gran literatura de un gran escritor, pero sí hacen literatura y para eso nosotros estudiamos para ser maestros. ¿Cómo? Claro, cuando se dice educación, se está diciendo, se tiene que educar formando a los chicos a nivel de la inteligencia para que ellos comprendan, busquen la verdad y hagan ciencia. Sí, hay que formar a los chicos motivando la imaginación para que ellos puedan tener creación a través de la ficción, de la ilusión y hagan arte. Y ahí está la pintura, ahí está la música, ahí está la literatura, ahí está la poesía. Hay que formar a los niños a través de la afección, del afecto, cuyo centro fundamental es la bondad, o sea, el bien, la justicia, el respeto a la dignidad humana. Y entonces, dentro de todo esto, cuando eso se expresa con la palabra, eso se llama pues poesía, se llama literatura, esa es la literatura infantil. ¿Ustedes creen que un niño no imagina, no siente, no vive? Claro. Su corazoncito late fundamentalmente y su emoción y su sentimiento también. Eso es literatura. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuántas veces hemos conversado y hablado con Colchado sobre estas cosas? Hemos recorrido largos caminos en el Perú. Hemos estado en noches de luna. Hemos estado en soles fuertes. Estamos en la selva, justo lo que digo. Hemos estado por Uchiza, buscando después la palabra, porque en el Perú se habla el castellano. En otros sitios no es el castellano de Sevilla, ni de Valencia, ni de Madrid, es el castellano peruano. Él decía que quechuañol, yo no digo eso, es el castellano peruano, es un castellano en sus estructuras fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas, en esas estructuras han sido enriquecidas esas estructuras por la fuerza fundamental, no solamente del quechua, sino también de la aymara, y de todas las otras formas de hablar que el pueblo tiene. El castellano de Huancayo no es igual que el castellano de Ayacucho, ni el de Ayacucho igual del Piura, ni de Piura. Bueno, en Lima ya no sabemos qué somos, porque aquí el 95% somos de todo el Perú. ¿Quién va a decir yo soy limeño? ¿Limeño qué cosa es ahorita? Es el limeño de la Chabuca Grande, ahí queda. Pero ya no está, no está ahí. Estamos aquí todos. Ustedes vean, yo por donde vivo, por este del Rima, ahí está todo. Cerro de Pasco, Huánuco, Huancayo, ahí estamos. En el sur, Villa El Salvador, ahí están toditos, hablando su propio lenguaje, teniendo sus propias vivencias y escribiendo. Hay otro escritor que yo también quiero recordar esta noche, que se llama Susunaga. Sócrates, Susunaga. Ahí trabajando con nosotros. Cuando él empezó a escribir, yo me reía pues de él. Le decía, oye, tienes que desprender, tienes que ser tú eres Colchadito. Cuando empezaba, todo lo invitaba a escuchar. Así como nosotros le imitábamos también a Arguedas y al de Tarma, coño, pegar Bárbara Vicuña, y después ya cada uno quería pues volar y empezamos cada uno a tener su propio estilo. No seas Colchadito. De repente gana concurso nacional, concurso internacional de novela. ¿Quién? Susunaga. Ahí está ahora. Con su obra, su literatura, soñando. Entonces, eso somos nosotros. Y seguimos pues ese camino que nos dejó Vallejo, Mariátegui, José María Arguedas, Zabaleta, Javier Heró. En todo el Perú existen escritores excelentes que ustedes tienen que leer. Ustedes que están estudiando literatura, no se olviden que el instrumento fundamental para conocer nuestra realidad es la lectura. Pero dos cosas, la escritura y la lectura. Hay que escribir, el creador. Hay que leer el texto. Y luego el receptor, que tiene que comprender lo que se lee. Y en esa lectura, indudablemente, lo inmediato es la realidad peruana. Después, indudablemente, tienen que abrirse por el mundo. Somos cosmopolitas. Pero aquí está el Perú, en todo su nivel. El Perú natural, sí, la naturaleza, imagínense ustedes. Qué maravillosa, qué contraste y no contraste también dentro del Perú. Todo nos maravilla, naturalmente. Y por eso que somos ricos, pues, pero esa riqueza no la llevamos nosotros. Ahí está la minería.
pero ¿cuánto realmente el pueblo vive de esa minería? Tenemos la selva, tenemos nuestra costa, todo nuestro mar. Eso es nuestra realidad natural. De eso hay que escribir. Y de eso hay que leer y hay que enseñar para que también los chicos puedan saber lo que somos. Entonces, eso es bien importante. O sea, la lectura fundamentalmente, pero enseñarles a escribir. Y los chicos escriben. Ustedes vieran, cuando tú les enseñas las técnicas, la metodología, los instrumentos de la creación, ¿qué poemas han? A veces, oye, esto parece Guren. Sí, pues, los chicos han hecho. Porque usted les has enseñado cómo se construye una imagen, cómo se construye una metáfora, cómo se construye una sinédoque, cómo se hace la poesía, cómo está ahí deslumbrante cuando esa poesía tiene sangre, tiene vida, tiene emoción, tiene corazón. Cuando se escribe, pues hay que con el pensamiento, con el corazón y con la vida. Eso es la literatura. Y eso hizo Óscar Colchado. Pues yo lo admiro tremendamente. Como decía también Alex, nuestra señorita, la biógrafa de Colchado, eso fue. Miren, esto del pelotero es muy lindo, pues, porque a mí no me gusta el fútbol, nunca me ha gustado. Entonces él me decía, oye, ven, tienes que venir, vamos a ver el partido de fútbol. ¿Qué fútbol? Ven de acá. Le encantaba el fútbol. Pero me dice, pero vamos a tener un vino, pues, con el vino, sí, pues, ¿no? Y él se emocionaba, y se emocionaba pues, con el fútbol. Bueno, pues son cosas de gusto. Yo sabía eso de que él estaba ya metido en el fútbol, porque él quería ser tan famoso, pues como Pelé. Bueno, pero fue famoso en Chimbote, por si acaso. Pero en poesía es más que Pelé. Bueno, yo agradezco un homenaje a Óscar Colchado y un aplauso fuerte por Óscar Colchado Lucio. Muchas gracias. Bueno, en verdad, don Félix, a mí y seguramente a nuestros amigos que nos escuchan, nos ha conmovido escuchar este testimonio, ¿no? Eh, de un escritor como don Félix, que ha sido muy cercano a Oscar Colchado, ya se ha notado evidentemente. Eh, También han vivido muy cerca. Ellos viven en Chosica. Mi tío Oscar vivió muchos años, sus últimos años en Chosica, entonces han compartido incluso hasta esa cercanía, no han sido vecinos y han compartido innumerables momentos, ¿no? Eh, yo tengo este agradecimiento a la vida de haber sido testigo de eso, ¿no? De conocerlo a usted, Félix, a mi tío, verlos conversar, imagínense si yo escuchándolos a ellos conversar de sus cosas, de sus anécdotas, de sus historias, era una maravilla, ¿no? Y creo, estimado Félix, que esta mesa no solo es una mesa de homenaje y testimonio para Óscar Colchado, sino para usted también y para los escritores peruanos que no son escritores de escritorio, son escritores que si van a hablar de algo, lo viven, lo buscan, lo recorren. Ellos son escritores viajeros, escritores trotamundos, escritores que saben vivir múltiples experiencias y lo trasladan a la escritura. Por eso creo, a veces nosotros como docentes intentamos persuadirlos a ustedes jóvenes del valor de la literatura, pero ¿quién mejor que un escritor tan importante como Félix y recordando a otro escritor tan importante como Oscar Colchado para entender su valor? No solo es acercarte a historias entretenidas, uno conoce su realidad a través del arte y de la literatura. Y ustedes tienen este objetivo fundamental, creo yo, en tanto universitarios, acercarse de manera sensible a su realidad, ¿no? Y creo que la literatura lo logra de manera sustancial, ¿no? Entonces, que esta mesa sea recordada como un homenaje a Oscar Colchado, una invitación, un homenaje, por supuesto, a Félix Guamán Cabrera también en vida, tantos homenajes que seguro y tantos reconocimientos que todos sus lectores le harán, don Félix, y una invitación a seguir leyéndolos, ¿de acuerdo? Esa es nuestra labor como lectores, como investigadores, como gente que quiere valorar el arte y la cultura desde una sensibilidad tan particular, ¿no? No sé si abrimos a alguna pregunta, algún comentario. No sé si alguien de los que están presentes aquí en nuestro auditorio quisiera plantear alguna interrogante, algún comentario, alguna apreciación. Este es el momento, ¿eh? ¿Alguien en la sala?
Aproveche estos minutos, que no se repetirán. ¿Atrás? ¿Sí? Ah, ahí. Sí, sí, sí. Allá está el profesor Martín. ¿Quiere hacer una interrogante por allá? ¿Sí? Una intervención. Bien, sí. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Angie. Buenas noches, Alex. A partir de la lectura del poema que realizaste, Alex, ¿no? Hundi Irene, quería preguntarles a nuestros ponentes o pedirles, ¿no? Si es que podrían por allí profundizar un poquito más en qué decía, ¿no? Colchado, qué otras reflexiones tenía acerca de la nación, ¿no? Porque algo que me ha tocado mucho del poema es cómo articula o no se puede dejar de pensar en algo tan significativo como un proyecto de vida con un ser amado, sin pensar en la nación, sin pensar en nuestro contexto, el contexto del Perú, ¿no? Cómo eso condiciona nuestra forma de amar, lo que esperamos, nuestras posibilidades. Entonces, les quería consultar, ¿no? A Félix, a Angie, o si podrían profundizar, ¿no? O por allí mencionar algún otro momento en que tal vez Oscar Colchado hizo por ahí alguna reflexión al respecto, ¿no? Sobre qué significa ser peruano, esta cuestión que es tan compleja. Gracias. Bueno, desde mi experiencia personal, como yo le he realizado varias entrevistas a Oscar Colchado, él me decía que el tópico, obviamente, de la nación era algo que mucho que le interesaba, por algo está muy presente en varias de sus obras, ¿no? El tema del conflicto armado interno, ¿no? Y él también me comentaba que cuando él enseñaba, ¿no? En varios colegios aquí en Lima, él era testigo de algunas persecuciones, ¿no? En la época del conflicto armado, y que todo eso de alguna manera también le sirvió para poder plasmarlo en sus obras. Él siempre estaba atento a la coyuntura, él también investigaba por su cuenta, compraba libros, ¿no? Entonces, él siempre me decía que su idea no era hablar solamente del Ande, de uno mismo, sino también de todo el Perú. Él tenía esta visión global, también por eso justamente lo mencioné, él había viajado a la selva con la intención de escuchar cómo hablaba la gente, él quería empaparse, ¿no? Bueno, de todo el Perú en sí. Y justo el día de la ceremonia, ¿no? De la Casa de la Literatura Peruana, él enfatizaba eso, ¿no? Que como peruanos nosotros tenemos que justamente preservar, ¿no? Nuestra cultura, seguir leyendo autores andinos. Él siempre enfatizaba eso, ¿no? Que sus escritores predilectos, ¿no? Eran Ciro Alegría, Vargas Vicuña, Zabaleta, José María Arguedas, ¿no? Él siempre decía que hay que revalorizar, ¿no? Estos autores que quizás ahora con el cosmopolitismo, ¿no? A veces ya lo dejamos de lado, ¿no? A veces priorizamos quizás referentes del extranjero, pero él decía que no tenemos nada que envidiar a otros autores. Y yo en lo personal considero que, por ejemplo, la saga infantil de Cholito no tendría nada que envidiarle a otras sagas juveniles, ¿no? Que han sido reconocidas a nivel mundial, como por ejemplo Harry Potter o El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces yo creo que Oscar Colchado tenía razón en eso, ¿no? En justamente profundizar, ¿no? En lo peruano, no avergonzarse de las raíces. Él siempre hablaba con mucho orgullo, ¿no? De su herencia, y eso me parecía un poco peculiar en él porque él era una persona un poco introvertida, introspectiva, ¿no? Era un poco difícil a veces sacar la información. Yo como entrevistadora puedo decir eso, ¿no? Pero él siempre se envalentonaba, ¿no? Como que dejaba la timidez a un lado y hablaba con mucha valentía cuando se refería al Ande, ¿no? A la sierra, ¿no? Entonces, él siempre ha visto la manera de poder plasmar todas esas experiencias que ha tenido, tanto en Chimbote como en Lima, en sus obras. Él siempre estaba atento a cualquier detalle, incluso también cuando bueno, ejerció la docencia en Ancash, ¿no? Él siempre captaba cada cosa que le decían los alumnos, cómo era el ambiente donde él enseñaba, ¿no? Él siempre veía la manera de poder plasmar cualquier detalle, ¿no? Y ponerlo en sus obras, ¿no? Y en cuanto al tema de la nación, también me parece importante, ¿no? Hablar de la postura política de Colchado, que en realidad él nunca me dijo claramente cuál era su postura, ¿no? Frente a todos los acontecimientos que surgen, ¿no? En la coyuntura, pero yo me atrevería a decir que él tenía una línea ideológica más izquierdista por el grupo literario justamente Isla Blanca, ¿no? Que él quería justamente acercarse a los campesinos, a los pescadores, ¿no? Él tenía esta idea de más bien estar con el pueblo, ¿no? De no ser un escritor que tenga una vida privilegiada, ¿no? Y que esté lejos de las personas, ¿no? Él quería justamente acercarse, ¿no? Y por eso era que le interesaba mucho el tópico de la nación, ¿no? Porque él quería investigar todos estos problemas que tienen
que tienen las personas de diferentes clases sociales, ¿no? Y algo interesante en Colchado es que él tiene novelas intimistas, como por ejemplo La tarde de toros, ¿no? Que es una novela donde se ve el crecimiento de un chico, de un adolescente, pero también yo diría que está muy fuerte el componente andino, ¿no? Él siempre le interesaba poder plasmar todas sus vivencias, ¿no? De que ha tenido en Ancash, ¿no? Con su madre, con su padre, ¿no? Y poder eso plasmarlo en sus libros, ¿no? Entonces, sí, yo diría que el tópico de la nación ha sido crucial en Colchado, ¿no? Eso también se puede ver como ya lo mencionaron también en sus poemarios, ¿no? Que ha abordado distintos temas, ¿no? Como por ejemplo su amor por el mar, en Chimbote, también el tema del conflicto armado, la violencia política, ¿no? Entonces, justamente por eso yo creo que debemos seguir leyendo a Óscar Colchado, ¿no? Porque es un autor que justamente no quiere hablar solamente de sí mismo, ¿no? Sino que le preocupa a la sociedad en general, sus problemas, y él siempre ha estado atento, ¿no? A todo lo que surgía, y él también me gustaba también que él hacía mucho trabajo documental para escribir sus obras, ¿no? Él no solamente se conformaba con viajar al lugar, con escuchar cómo habla la gente, sino él compraba libros, investigaba, se empapaba del tema, porque él quería ser como un referente de la literatura peruana, y yo creo que lo ha conseguido, ¿no? Por algo ya han mencionado que es incluso más leído que Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante seguir leyendo a este autor, y de todas maneras el tópico de la nación es clave, yo creo, en la obra y vida de Óscar Colchado. Yo lo que quiero agregar, me pasó es que Colchado no era un escritor, como se dice, un poco así espontáneo, no. Claro, él se nace con la literatura, pero él conocía todo lo que significa los procedimientos, las técnicas poéticas en todos sus niveles, las técnicas narrativas en todos sus niveles. Él sabía lo que hacía. Por eso que tiene páginas inolvidables. Lean ustedes Cordillera Negra para ver esa calidad con que él domina el lenguaje. Eso es importante. Él conocía todos los recursos. Porque miren, hay una cosa. Cuando nosotros nos enseñan, pues, digamos, los paradigmas de la lingüística, y ahí está, pues, la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, pero justo antes el colega que primero habló justo de la retórica, que un poco pasó de moda, pero la retórica sigue vigente, porque la retórica no es sino la ciencia de la estilística que congrega y que resume todos los procedimientos y los fundamentales que se usa para hablar y el escritor para escribir. Los recursos de la fonética, de la fonología, de la morfología y la sintaxis, esos recursos que se usan por usar, pero el escritor lo usa teniendo en cuenta que va a hacer belleza. Pero ahora, lo que ocurre también es lo siguiente, ¿no? Cuando se escribe la literatura para, yo no estoy de acuerdo con la literatura para, se escribe la literatura porque es creación, tiene toda una intensidad ideológica y vivencial, y se trabaja con la palabra en todos sus recursos, eso sí es cierto. Y puede leerte pues un niño, un adulto, un joven. Yo nunca he escrito, por ejemplo, para niños, pero leen cantidad, porque mi ladraviento, el toro que se perdió en la lluvia, todos leen. Pero no porque yo he escrito para los niños, yo escribí simplemente mi vida. Es lo que ocurre. Roland Forges escribe un libro sobre César Valle, sobre José María Arguedas, y después hizo otro libro sobre nosotros, pues, sobre los post-arguedianos. Y me preguntaba a mí también, Colchado ¿dónde estaba? No le hizo la entrevista, él quería y no lo pudo hacer. Y me dice, así con pena, me dice, ¿y cómo fue tu niñez? Y una pena, una tristeza tremenda, ¿no? Claro, estaba comparando con Arguedas. La vida de Arguedas fue tremenda, muy triste, ¿no? Así, fuerte. Yo le digo, mi niñez fue la más linda de la vida. Yo crecí con mi padre era labrador, y con él yo caminaba todas las noches del día, montaba a caballo, jugábamos, hemos creado nuestros propios juguetes, no nos regalaban juguetes, nosotros creamos nuestros juguetes con el barro, con el maguey, con la madera, y ahí está. Y hacíamos maravillas, teníamos el mejor carro, la mejor casa, pero haciendo nosotros mismos. Agarrábamos el carrizo y hacíamos nuestras tocábamos guitarra, todos éramos músicos, porque esa vez no había pues ni de esas cosas que hay ahora, ¿no? Entonces teníamos que inventar, todos hacían, uno era guitarrista, otro era violinista, y el otro tocaba el arpa, y el otro tocaba la quena, y al final una orquesta, a cantarle a las chicas. Entonces, nuestra verdad, es así, pues, y así también es la literatura, y así es nuestra cultura.
La cultura verdadera queda así. Por eso que tenemos conocimiento intenso. Imagínense la maravilla y la calidad, por ejemplo, de nuestros antepasados, de Machu Picchu, de Sacsayhuamán, de Chavín. Es inacabable. ¿Cómo esas piedras tienen tanta calidad de logro? Eso hemos sido, pues. Y somos hasta ahora, que no queremos reconocer, es cierto. En creación. Váyanse usted el domingo a la feria dominical de Huancayo para que vean. El tejido, para que vean ustedes los mates, la calidad de arte con que hacen. Bueno, es inacabable. La música puede ni hablar, esa música yacuchana, esa música es así, ¿no? La música criolla que ha debido permanecer más fuerte, está en decadencia. ¿Por qué? Porque los que dieron toda la fuerza a la primera época eran pues andinos. Polo Campos, la misma Chabuca Grande, son de Apurímac. La mayoría han hecho, ahora son ellos limeños, ¿no? Pero es la fuerza peruana la que les ha dado. Y fatalmente al final, pues ya no hay mucha creación, pero va otra vez a retomar indudablemente que es así, y así es nuestra literatura también, ¿no? Por eso cuando Angie decía, hablaba, pues, esa literatura singular, individualista, tiene pues sus efectos, indudablemente, pero queda en uno mismo, pues, uno manifiesta simplemente sus intenciones individuales. Pero ¿dónde está eso que viene detrás? Esa fuerza social, colectiva, eso que nos mueve en la historia, eso es y Colchado era eso. Él estaba con los obreros, con los campesinos, con los maestros, con los estudiantes. Él era peruano y por eso éramos izquierda y sombra. ¿Alguna pregunta o comentario final ya para cerrar? Bien, creo que de hecho hay, ¿no, verdad? Bueno, vamos a cerrar esta mesa. Yo en verdad les agradezco mucho que se hayan dado un tiempo para estar aquí, Angie, por tu trabajo de investigación, por ese perfil que has publicado y por habernos entregado estos detalles que, como digo, es importante no solo quedarnos con la figura del artista, sino con acercarnos a la persona, ¿no? Y por supuesto, estimado Félix, gracias por haberse sumado a este congreso. Y siempre es muy interesante escuchar a un artista hablar de otro artista. Creo que esos testimonios son muy ricos, ¿no? Son muy, enseñan mucho y creo que lo hemos valorado. O sea, no solamente hemos escuchado con bastante aprecio lo que has podido contarnos, Félix, sino también desde tu sensibilidad como escritor, ¿no? Y definitivamente se ha sentido ese espíritu de cuerpo, ¿no? Esa fuerza en común que los reunía y los hacía tan amigos. Y bueno, espero y creo que sí se ha logrado homenajear y recordar muy bien a un escritor que vale la pena seguir leyendo. Y por supuesto agradecerles a cada uno de ustedes por haberse dado un momento para venir y para escuchar esta mesa final, a los que nos siguen por las redes sociales también. Muchas gracias y por supuesto lo despedimos con un fuerte aplauso final. No se olviden que hay una feria de libros afuera y mañana continuamos con el congreso. Nos vemos. Buenas